Hoy empezamos con una pregunta supremamente clave para toda persona que está tomando una decisión de inversión en Estados Unidos. Entonces nos preguntan qué está pasando en el mundo de las inversiones en propiedad raíz. Marta. Una buena pregunta. Excelente, cuenta. Bueno, te cuento que la Florida es increíble para invertir. Estamos viendo una serie de factores importantes que afectan favorablemente a una inversión. Por ejemplo, la migración interna. En Estados Unidos la gente se está moviendo y están viniendo a la Florida del norte y de otros estados buscando una calidad de vida, un espacio donde su familia pueda estar al aire libre todo el año, en actividades mucho más familiares y más atractivas para los hijos y para todos, y también la parte tributaria, importantísima en esto. Definitivamente la pandemia cambió mucho la forma de pensar de las personas y ahora valoran muchísimo más vivir en una casa independiente, que su familia pueda acceder a espacios abiertos y bueno, sin meterle mucha política al tema, también el tema de político ha motivado mucha de esa migración. ¿Y qué estados están recibiendo esa migración? Florida y Texas. Exacto, así es. Pero mira, quería contarte, por ejemplo, la experiencia que tuve con un cliente local que me contactó para que le ayudara a comprar una casa, y su pedido era, necesitaba una casa con 4 habitaciones y 2 oficinas. Así ha cambiado la forma de vivir en la Florida y en el mundo. La gente trabaja desde la casa. Entonces, ya los espacios, ya las oficinas en algunos estados están volviendo, pero aquí todavía la gente trabaja mucho desde la casa. Entonces, son formas de vida diferentes que la gente está optando por tener. Y ahora, con lo que tú nos cuentas, con lo que está pasando en los otros estados, la parte política también. Y tú sabes que yo soy muy de números y a mí me gusta ponerle datos a todo lo que estamos conversando. Y la migración interna básicamente se reduce a que a la Florida en general, especialmente centro y sur de la Florida, pero a la Florida en general están llegando entre 1,000 y 1,200 personas diarias. Si llevamos eso a que una familia típica es alrededor de 3 personas, estamos hablando de 400 soluciones de vivienda diaria que se necesitan en todo el estado. No estamos hablando solo de una ciudad en específico, etcétera, pero en todo el estado. Eso definitivamente crea una situación de una demanda que no es fácil de satisfacer. ¿Y por qué no es fácil de satisfacer? Digamos que el ciclo de construcción normalmente duraba alrededor de 3 años, desde la planeación hasta el inicio de la construcción demoraba alrededor de 2 a 3 años. Y los ciclos de construcción como tal, la parte de permisos, de cada que se va avanzando en el proceso constructivo hay unas etapas donde entran y hacen revisiones del estado y hacen certificaciones. Todos esos tiempos se han expandido. Entonces, lastimosamente, el edificio que sufrió una tragedia inimaginable, eso hizo cambiar las normatividades. Entonces eso ha causado 2 situaciones. La primera, que el tiempo de permisología, por llamarlo de alguna forma, y de construcción se ha ampliado un poco. Eso ha restringido la oferta, porque proyectos y temas que venían en camino, pues ahora toman más tiempo en construirse y digamos que ese inventario se ha demorado un poco. Pues te cuento que por ahí oí de fuentes muy confiables que hay 70 proyectos solo en Miami, esperando a que las cosas se puedan ir avanzando más rápido en fila para salir. Imagínate lo que se va a volver. Pero toda esa oferta que viene tiene demanda
por satisfacer. O sea, la demanda sigue siendo muchísima más alta que la oferta. Y básicamente, digamos que estamos hoy en un periodo que hay un poco de estabilidad, y esa estabilidad ha sido generada por una suposición insatisfecha. Esa suposición fue que las tasas iban a bajar en la última reunión de la Fed y no bajaron. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos, ojo que ahorita voy a hacer un poco de diferenciación de las noticias nacionales versus lo que es la Florida. Entonces, no, es que te cuento que es completamente distinto. Lo que vive el resto de Estados Unidos a lo que vivimos acá, parece que es que estuviéramos en otro país, completamente distinto, con leyes, con economía, con desempleo. Y esos indicadores son los importantes, porque definitivamente en los indicadores, por ejemplo, de desempleo que lo acabas de mencionar, mientras Estados Unidos está por encima del 3%, la Florida está por debajo del 3%, o sea, estamos más o menos al 2,8%, mientras los otros están más o menos al 3,2%. Eso incluso con toda la migración que está llegando. Entonces está creciendo en población y tiene menor desempleo. Esa es una combinación perfecta para que la economía, el PIB crezca. Me gustaría hacerte un par de símiles. El PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de la Florida, si fuera un país independiente, sería la 17ª economía más grande, o la 17ª economía más grande del mundo. Pues dime, con esos datos, ¿cómo no invertir en la Florida? Las personas muchas veces no están dimensionando exactamente cuáles son las realidades, porque uno piensa en la Florida o como latinoamericanos muchas veces pensamos en la Florida y pensamos es en vacaciones, pensamos es en diversión, si uno tiene hijos pequeños pues está pensando en los parques, si tiene negocios pues algo está pensando en la zona de Brickell, etcétera. La Florida es absolutamente grande. Hay una zona que le dicen el Gran Miami, le dicen South Florida, hay muchas cosas o muchos nombres que se le dan a esta zona, pero básicamente es el condado de Miami-Dade, el condado de Broward y el condado de Palm Beach. Cuando tú juntas esos tres condados, el Producto Interno Bruto de esos tres condados es superior al de Colombia. Entonces, digamos que las dinámicas de negocio que se presentan en esta zona son muy grandes. Y a uno le dicen, hombre, sí, estamos de acuerdo con todo lo que dices, pero es que en general hubo un freno y han caído los negocios de real estate. Y la verdad es que eso es cierto en Estados Unidos, no en la Florida. Entonces, cuando uno empieza a hacer la diferenciación de los datos que le dan de la Florida versus los datos de Estados Unidos, empieza a ver que hay unas diferencias importantes que tienen que ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, lo otro que estamos viendo es la migración de compañías hacia la Florida y la migración de los billonarios hacia la Florida. Entonces, una cosa que los números son increíbles. Se salen de la, totalmente de acuerdo. O sea, vemos a un Jeff Bezos comprando un par de propiedades, cada una de ellas por encima de los $70 millones, al lado de la que ya tenía. Entonces, básicamente invirtió 140, 150 millones de dólares para tener más privacidad. Vemos a un Elon Musk también haciendo inversiones grandes personales. Vemos a un Microsoft migrando un montón de empleados hacia la Florida, un Citadel. Imagínate, ¿viste el lote que compraron para su nuevo edificio? Es espectacular. Y el precio que pagaron por ese lote. Además, la torre que se va a construir en ese lote, que va a ser una torre de oficinas
la mayoría usadas por Citadel, y este fondo de inversión, su CEO, que es el fundador y mayor accionista, hizo hace poco una entrevista en 60 Minutes, un programa bastante famoso acá en Estados Unidos, donde decía lo siguiente, y esto no es para tomar a la ligera. Decía, si Nueva York no hace cosas para crecer y para fortalecer su tema financiero y su dominio financiero a nivel mundial, de aquí a 10 años Miami se le pasa. Palabras del CEO de Citadel. Pero va para eso, porque es que el movimiento que estamos viendo en Miami y que impacta toda la Florida es algo histórico. Totalmente. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, un precio promedio de pie cuadrado en la zona de Brickell. Que Brickell a mí me encanta porque tiene una combinación muy importante de turismo vacacional, turismo corporativo y obviamente de vivienda, porque no solamente estamos hablando de alquileres, al inversionista le interesa mucho el alquiler, entonces por eso lo mencionaba. Y esa parte importante es que Brickell tiene hoy aproximadamente un valor de pie cuadrado de $1,600, $1,660. Eso incluso en los proyectos, cuando están haciendo ventas en planos o al pozo, como dicen los argentinos. Entonces, lista cero, preventas. Exactamente. Uh-huh. Entonces, en todo ese proceso hay temas que uno compara y entonces uno dice, bueno, Nueva York, ¿a cómo es el precio promedio por pie cuadrado? Y hablamos de 2.700 a 2.800. Entonces, Miami todavía tiene la demanda, porque está llegando mucha gente, hay demanda insatisfecha, y que no se esté tomando acción no significa que no exista esa demanda, porque muchas personas pueden estar rentando mientras bajan las tasas, que me parece un error, pero ya llegamos a eso. Total. Y es lo que está pasando. Exactamente. Entonces, básicamente estamos llegando a un punto donde las personas nos dicen, no, pero es que no me puedes comparar a Miami con Nueva York. La respuesta es sí. Sí se puede y se debe. Sí se puede, y estas personas lo que tienen que hacer es tomar acción, aprovechar el momento. Yo escuché de una persona una frase una vez que me impactó mucho y no recuerdo el nombre de la persona, pero dijo, si a ti te habría gustado invertir en Nueva York hace 40 años, invierte hoy en Miami. Total. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos llevan a nosotros todavía con mucha confianza y con mucha autoridad y con muchos números poder decirle a nuestros clientes, sí, todavía es momento de invertir, todavía hay una demanda insatisfecha y todavía es una opción importante para tener el efecto que queremos de las inversiones. El movimiento de las inversiones. Sí, definitivamente yo creo que la Florida, sur de la Florida, centro de la Florida, siguen siendo opciones supremamente importantes para invertir.